Buenas. Antes de sumergirnos de lleno en esta historia, no puedo evitar preguntarme, ¿de qué parte del mundo nos están escuchando? Déjenlo en los comentarios. Siempre me da mucha curiosidad saber hasta dónde llegan estas voces. Y si esta narrativa les atrapa, si disfrutan de estas historias que tratamos de construir con la mayor emoción y realismo posible, no olviden suscribirse al canal. Darle like al video es la mejor manera de apoyar este trabajo y de saber que quieren seguir escuchando más. El sol de las 10 de la mañana, de un jueves cualquiera, bañaba las calles de un suburbio tranquilo, donde el ritmo lo marcaban los rociadores automáticos de los jardines y el ocasional cartero con su andar pausado. Dentro de su viejo sedán Buick Le Sabre 1998, color verde bosque que el tiempo había desvanecido a un tono musgoso, Arturo Montenegro sentía ese ritmo como una partitura conocida. Tenía 75 años, y cada uno de ellos parecía haberse sedimentado en las profundas arrugas que surcaban su rostro, mapas de una vida de servicio y pérdida. Sus manos, grandes y nudosas, con venas que se elevaban como cordilleras bajo la piel apergaminada, sujetaban el volante con una familiaridad tierna, casi como si acariciara el lomo de un viejo y leal caballo. Iba, como todos los días sin falta desde hacía 11 años, 7 meses y 3 días, al cementerio. Sobre el asiento del pasajero, sobre la funda de tweed gastada hasta la urdimbre, reposaba un ramo pequeño pero vibrante de fresias blancas. Eran las flores favoritas de Clara. Su aroma, dulce y embriagador, llenaba la cabina del auto, mezclándose con el olor a cera de auto y a tabaco suave que siempre lo acompañaba. Arturo miraba de reojo las flores y una sonrisa leve, íntima, casi imperceptible, le cruzaba los labios. Era el momento más tranquilo de su día, ese viaje silencioso hacia el pasado. Llevaba puesto un pantalón de vestir planchado con raya impecable, aunque algo deslucido en las rodillas, y una camisa azul celeste de manga larga, abrochada hasta el cuello a pesar del calor incipiente. La elegancia modesta y el orden eran su armadura contra el caos de la soledad. Ya jubilado oficialmente, su casa, una pequeña construcción de madera y ladrillo que había sido su hogar con Clara durante 42 años, era un campo de batalla que mantenía a raya con meticulosidad militar. El jardín, impecable, la cerca, siempre recién pintada, las goteras, reparadas al primer signo de humedad. El trabajo físico era un exorcismo necesario. El Buick rodaba suavemente por la avenida de los Robles cuando, en el espejo retrovisor, vio las luces azules y rojas parpadear silenciosamente detrás de él. Un leve frunciendo de cejas. No iba rápido, lo sabía. Revisó mentalmente las luces del auto, la matrícula, todo en orden. Con un suspiro tranquilo, indicó con el intermitente y se hizo a un lado con suavidad, deteniéndose junto al bordillo de la acera. Por el espejo lateral vio acercarse a 2 oficiales de policía. Uno alto, con el pelo rapado y una complexión que desbordaba su uniforme ajustado. El otro, más joven, delgado, con una expresión vacía que intentaba parecer dura. Arturo bajó la ventanilla, dejando que el aire fresco de la mañana se mezclara con el aroma de las fresias. «Buenos días, oficiales», dijo su voz. Un bajo ronco que el tiempo y probablemente demasiado humo de cigarrillo habían cubierto de aspereza, pero que aún conservaba un dejo de calidez cortés. El agente más grande, cuyo nombre en la placa decía R. Slater, no le devolvió el saludo. Sus ojos, ocultos tras unas gafas de sol reflectantes, escudriñaron el interior del auto con desdén, la licencia y el registro. Las palabras fueron expulsadas como piedras, secas, ásperas, sin ningún rastro de la profesionalidad básica. Arturo, imperturbable, asintió con serenidad. Por supuesto. Sus manos, que a veces le temblaban un poco al sujetar el martillo o el destornillador, se movieron ahora con una precisión calmada hacia la guantera. Mientras buscaba entre los papeles ordenados en una funda de plástico transparente, intentó de nuevo tender un puente sobre el frío abismo que los agentes habían creado. ¿Todo bien por aquí? Espero que lleven un día tranquilo. Slater ni siquiera lo miró. Agarró los documentos que Arturo le tendía y los estudió con una intensidad exagerada, como si esperara encontrar una falsificación magistral. El oficial más joven, D. Morris, se colocó detrás de su compañero, mirando a Arturo con una curiosidad ligeramente menos hostil, pero sin atreverse a intervenir. «¿Este vehículo está a su nombre, señor?», preguntó Slater.
alzando la vista por primera vez para clavar sus ojos invisibles en los de Arturo. Sí, oficial. Lo es. Lo he tenido desde que era nuevo. Arturo mantuvo la mirada, tranquila, directa. No había nada que esconder. Su vida era un libro abierto, aunque con capítulos tan dolorosos que pocos se atrevían a hojearlos. Slater sopló, un sonido de fastidio. El sistema dice otra cosa. La base de datos indica que este vehículo fue reportado como robado en 2002. A nombre de un, hizo una pausa teatral, consultando una pequeña pantalla que Arturo no podía ver. A nombre de un Ernesto Valdés. Arturo parpadeó, una sombra de confusión nublando sus ojos claros, de un azul desvaído como el cielo de un amanecer invernal. Ernesto. No, oficial. Debe de haber un error. Ernesto era mi cuñado. Falleció hace más de 15 años. Él me ayudó a comprar el auto. Quizás por eso quedó algún registro antiguo, pero el título está a mi nombre. Lo tengo en casa. Puedo... Salga del vehículo. La orden fue un latigazo, cortante, final. Perdón. He dicho que salga del auto. Ahora. Slater se acercó, su volumen imponiéndose sobre la frágil figura de Arturo dentro del coche. Por primera vez, un escalofrío de aprensión recorrió la espalda de Arturo. No era miedo, sino la incómoda sensación de un absurdo que se descontrolaba. Oficial, le aseguro que hay un malentendido. Si me permite explicarle, salga del coche. Slater abrió la puerta con brusquedad, agarrándolo del brazo. La fuerza fue innecesaria, violenta. Los dedos del agente se cerraron como tenazas alrededor del delgado hueso del brazo de Arturo, a través de la tela de la camisa. «Tenga cuidado, por favor», dijo Arturo, con un hilo de alarma en su voz ahora. El ramo de fresias se balanceó peligrosamente y él instintivamente extendió la mano para protegerlo. «Quíteme la mano de encima», gritó Slater, misinterpretando el movimiento. Tiró de él con fuerza, desencajándolo del asiento y haciéndolo salir del auto de manera torpe. Arturo tropezó. Sus piernas, antiguas y cansadas, casi ceden. El sol de repente le pareció demasiado brillante. Los sonidos de los pájaros y los coches lejanos se amplificaron, se volvieron agresivos. «Ponga las manos en el capó, separe las piernas». Slater lo empujó contra el calor metálico del capó del Buick. El metal caliente le quemó a través de la camisa. Arturo jadeó. El aire le fue arrancado de los pulmones. «Oficial, escúcheme». Su voz sonó ahogada, apretada contra el metal. «Solo es un error». «Cállese. ¿Me oye? Cierre la boca». Slater le patrulló las piernas y los lados con rudeza, sus manos impersonales e invasivas. Arturo cerró los ojos. El olor a cera del auto, mezclado con el sudor agrio del policía, le revolvió el estómago. Detrás de sus párpados cerrados, vio por un instante la sonrisa de Clara. Era su refugio. «¿Qué hace un viejo como usted conduciendo, escupió Slater cerca de su oído, su aliento caliente y cargado de café barato. «Gente como usted debería estar en un asilo, no poniendo en peligro las calles. ¿Qué? ¿Los hijos no lo quieren en casa?» Cada palabra era una aguja, diseñada para humillar, para degradar. Arturo apretó la mandíbula. El dolor en su brazo era agudo, pero las palabras dolían más. Se aferró al silencio, a la dignidad que le quedaba, como un náufrago a un madero. Morris, el oficial más joven, observaba incómodo, cambiando su peso de un pie a otro. «Sargento, quizás deberíamos...» «Llama a otra unidad, Morris», lo cortó Slater sin mirarlo. «Y revisa el maletero. Por favor», susurró Arturo, su mejilla aplastada contra el capó. «Las flores son para mi esposa. Se van a marchitar». Slater soltó una risotada corta y seca. «¿Cree que me importan sus malditas flores?» Agarró las llaves que aún estaban en la ignición y las lanzó a Morris. «Abre el maletero». Morris las atrapó al aire y con una última mirada de aprehensión hacia Arturo, se dirigió a la parte trasera del auto. El clunk metálico de la cerradura al girar sonó como un portazo en el silencio tenso de la mañana. Arturo sintió una gota de sudor recorrer su sien y absorberse en el metal caliente. Oyó el chirrido de los goznes del maletero al abrirse. Luego, un silencio absoluto. Ni siquiera la respiración de Slater, que estaba encima de él. «Sargento». La voz de Morris sonó estrangulada, diferente. «Sargento, usted necesita ver esto». «¿Qué?», gruñó Slater,
impaciente. Es un arma. Slater se enderezó lentamente. Su peso disminuyó sobre Arturo. ¿Un arma? Arturo cerró los ojos con más fuerza. Oh, no. No, por favor. Una pistola. Dios. Es un Magnum Pul 44. Un tanque. Morris sonaba ahora excitado, nervioso. Slater se apartó de Arturo por completo. Su tono cambió de la brutalidad aburrida al triunfo vindicativo. Bueno. ¿Qué tenemos aquí? Un viejo chocho con un auto posiblemente robado y un arma de fuego de alto calibre en el maletero. Se acercó de nuevo a Arturo, pero esta vez su voz era un susurro lleno de veneno. ¿Planificando algo, abuelito? ¿Un tiroteo en el centro comercial para terminar con estilo? Agarró a Arturo con aún más fuerza si era posible, y lo giró. El mundo dio vueltas alrededor de Arturo. El sol le golpeó la cara, cegándolo. Antes de que pudiera articular palabra, sintió el frío mordisco del metal en sus muñecas. Las esposas se cerraron con un clic definitivo, resonando en el aire quieto como la nota final de una melodía trágica. Arturo Montenegro, dijo Slater, arrastrándolo hacia la patrulla que Morris había llamado, que ya estaba llegando con las luces silenciosas pero ominosas. Tiene derecho a permanecer callado. Las palabras se convirtieron en un zumbido lejano en los oídos de Arturo. El mundo perdió nitidez, los colores se desdibujaron. Lo empujaron dentro de la parte trasera de la patrulla, la jaula de metal y plástico que olía a vómito desinfectado y desesperanza. La puerta se cerró de un golpe, aislando el sonido, la luz, el aire. A través de la ventanilla sucia, vio su Buick, las puertas abiertas como un insecto muerto, y en el asiento del pasajero, el ramo de fresias, blanco y puro, abandonado bajo el sol implacable. Un dolor profundo, más agudo que cualquier otro, le atravesó el pecho. No había podido despedirse. No había podido ponerle las flores a Clara. Se dejó caer contra el asiento duro de vinilo, las esposas apretándole las muñecas, un peso familiar y odiado que creía haber dejado atrás hacía décadas. Respiró hondo, conteniendo la oleada de náusea y de una rabia antigua, domesticada por los años, que amenazaba con resurgir. Cerró los ojos, intentando encontrar el centro de calma que había aprendido a cultivar en lugares mucho peores que este. Afuera, Slater se pavoneaba, hablando por la radio con voz triunfante, informando de la detención de un sospechoso peligroso y armado. Morris miraba dentro de la patrulla con una expresión que Arturo no podía descifrar. ¿Era pena? ¿Remordimiento? ¿O simplemente curiosidad mórbida? Los minutos se arrastraron. El calor dentro del coche patrulla se volvió opresivo, pesado. Arturo sentía la camisa pegada a la espalda. Cada respiración era un esfuerzo. Rezó, no a Dios, sino a Clara. Perdóname, mi amor. Hoy no podré ir. Perdóname. Entonces, otro coche patrulla, más nuevo, sin marcas pero con una antena extra en el techo, se detuvo justo delante de ellos. Un hombre se bajó del asiento del conductor. Vestía el mismo uniforme, pero lo llevaba de una manera diferente, con una autoridad que no necesitaba ser anunciada. Era mayor que Slater y Morris, quizá rondando los 50, con el pelo entrecano corto al rape y una postura erguida que delataba una vida de disciplina. Sus ojos, de un gris acerado, lo escanearon todo de inmediato. El Buick con las puertas abiertas, a Morris junto al maletero, a Slater junto a la ventanilla de la patrulla, y finalmente, la figura encorvada de Arturo dentro del coche. Slater se irguió al verlo. «Capitán Miller», dijo, su tono cambiando a uno respetuoso, casi servil. «No esperaba verle por aquí, señor». El capitán Miller no le prestó atención. Sus ojos se habían clavado en el Buick, en el color verde desvaído, en la matrícula, en el pequeño detalle de un emblema de las Fuerzas Armadas, antiguo y casi borrado, pegado en el parachoques trasero. Su rostro, un compendio de decisiones duras y noches en vela, se tensó. Una sombra pasó por sus ojos grises. «¿Qué tenemos aquí, sargento?», preguntó. Su voz era grave, cerrada, como piedras que se frotan. Slater se hinchó ligeramente. «Una detención por posesión de arma de fuego en un vehículo de procedencia dudosa, señor. Un anciano. Parece inofensivo, pero ya sabe, nunca se sabe con estos viejos. Llevaba esto en el maletero». Señaló con la cabeza hacia el maletero abierto. El capitán Miller se acercó al Buick. Su andar era medido, preciso.
Pasó su mano por el capó, cerca de donde la mejilla de Arturo había estado aplastada. Miró dentro del auto. Sus ojos se posaron en el ramo de flores abandonado en el asiento del pasajero. Luego, se dirigió al maletero. Morris se hizo a un lado rápidamente. Miller miró el interior del maletero. No solo estaba la caja de herramientas ordenada, el gato, la rueda de repuesto vieja pero limpia. Allí, envuelta en un trapo de gamuza suave y aceitada, como si fuera la reliquia más preciada, estaba el Magnum .44. Pero no lo tocó. Sus ojos se fijaron en otra cosa, en un pequeño estuche de madera oscura, con incrustaciones desgastadas, que estaba al lado del arma. Estaba abierto. Dentro, sobre un terciopelo azul apagado, descansaban medallas. Muchas. Y no las medallas genéricas de servicio. Eran distintas. Una en particular era una estrella de 5 puntas esmaltada en azul, con un círculo de oro alrededor de un perfil, la medalla de honor. Y junto a ella, una cruz de servicio distinguido. La sangre se drenó del rostro del capitán Miller. Su mano, callosa y segura, tembló levemente al acercarse al estuche. No lo tocó, se quedó allí, paralizado, como si hubiera visto un fantasma. Slater, que se había acercado, no entendía el silencio. «¿Capitán? ¿Todo bien, señor?» Miller no respondió. Se dio la vuelta lentamente, como si moviera cada músculo contra una resistencia feroz. Sus ojos grises, ahora llenos de una incredulidad profunda, se elevaron desde el maletero y se clavaron en la figura sentada en la parte trasera de la patrulla. En el viejo, con la camisa arrugada y sudada, la cabeza gacha, las muñecas esposadas. «Sáquenlo», dijo Miller. Su voz era apenas un susurro ronco, pero cargado de una autoridad que hizo que Slater se estremeciera. «Señor, sáquenlo de la patrulla, ahora». La voz del capitán estalló, no con ira, sino con una urgencia cercana al pánico. Slater, desconcertado pero obediente, abrió la puerta de la patrulla. «Salga, viejo, el capitán quiere verte». Arturo alzó la cabeza lentamente. La luz le hizo entrecerrar los ojos. Tomó aire y con un esfuerzo que le costó, se deslizó fuera del coche. Se puso de pie, tambaleándose levemente. Las esposas le tiraban de los brazos hacia atrás, forzándolo a una postura encorvada sumisa. El capitán Miller lo miró. Realmente lo miró. No al sospechoso, al anciano frágil. Miró más allá de las arrugas, la postura cansada, la ropa modesta. Miró los ojos, esos ojos azules, desvaídos pero claros, que lo miraban a él con una paciencia infinita, con una tristeza serena que no pedía clemencia, sino solo justicia. Miró la cicatriz, delgada y blanca, casi oculta en la línea del cabello, que recorría su sien izquierda. Miró la forma de su nariz, quebrada y mal soldada hace mucho tiempo. Y entonces, el capitán Miller, un hombre duro, un oficial de policía condecorado que había visto lo peor de la humanidad, hizo algo que dejó a Slater y a Morris boquiabiertos, paralizados en el tiempo. Se irguió hasta su altura completa, los hombros hacia atrás, el pecho fuera. Su brazo derecho se dobló en un ángulo perfecto. La mano enguantada se alzó en un saludo militar impecable, firme, cargado de una reverencia absoluta. Su rostro era una máscara de respeto y de un horror creciente. El silencio fue total, solo el zumbido lejano del tráfico en la avenida. Arturo, por primera vez en toda la horrible mañana, pareció Fully despertar. Enderezó su espalda tanto como las esposas se lo permitieron. La sumisión se esfumó de su postura, reemplazada por una autoridad innata, antigua, que pareció llenar el espacio alrededor de él. Asintió levemente, una aceptación del saludo. «Descanse, coronel», dijo Arturo, su voz ronca ahora clara, firme, cortando el aire como una hoja afilada. Las palabras cayeron como una losa de granito. Slater palideció. «Coronel», murmuró, mirando a su capitán, que mantenía el saludo, y luego al anciano esposado. «Capitán Miller, ¿qué está pasando?» Miller bajó el brazo lentamente. Su mirada no se apartó de Arturo. «Sargento Slater», dijo, y su voz temblaba de una emoción contenida. «Quítale las esposas, ahora». «Pero señor, el arma, el vehículo». «Ahora, sargento», rugió Miller, y esta vez la ira era real, abrasadora, dirigida por completo hacia su subordinado. Slater, tembloroso,
Buscó a tientas las llaves de las esposas y con manos que le fallaban, liberó las muñecas de Arturo. La piel fina y pálida estaba marcada con rojeces profundas. Arturo se frotó las muñecas suavemente, sin apartar la mirada del capitán. «Gracias, capitán», dijo, con una simple cortesía que sonaba a un perdón real. «No, señor», susurró Miller, y su voz se quebró. «No me agradezca a mí. Por Dios, no me agradezca a mí». Se volvió hacia Slater, y su expresión era aterradora. «¿Sabes quién es este hombre?». Slater negó con la cabeza, sus ojos saltando entre los dos hombres, perdido en un mar de confusión y un miedo que empezaba a crecerle en las entrañas. «Este hombre», dijo Miller, señalando a Arturo con un gesto que era a la vez reverencial y acusatorio, «es el coronel Arturo Montenegro, Cruz de Servicio Distinguido, Estrella de Plata, Corazón Púrpura». Y eso, señaló hacia el maletero, hacia la medalla que descansaba sobre el terciopelo azul. «Eso es la medalla de honor. La recibió de manos del presidente Eisenhower, por su valor más allá del deber en la batalla de Incheon, en Corea. Salvó a su pelotón completo, cargando solo contra una posición de ametralladoras enemiga después de que todos los demás hubieran caído. Resultó gravemente herido. Luego sirvió en Vietnam como asesor. Y después, Miller hizo una pausa, tragando saliva. Después, durante 25 años, fue el jefe de seguridad personal, el guardaespaldas principal, de 3 presidentes de este país. Él se interpuso entre un loco y una bala destinada al presidente Reynolds en el sitio. La tomó en el hombro. «Este hombre ha servido a este país con más honor e integridad de los que tú o yo podremos siquiera soñar en tener». Cada palabra era un martillazo en el aire quieto. Morris se había quedado completamente quieto. Su rostro era una máscara de horror. Slater lo miraba. Sus labios se movían sin emitir sonido. El mundo de Slater, su arrogante certeza, se estaba desmoronando en pedazos irreconocibles. «Este vehículo», continuó Miller, su voz recuperando fuerza con cada sílaba, «fue un regalo del presidente Reynolds al coronel Montenegro cuando se retiró del servicio. Es un regalo personal. Está registrado, con un permiso especial permanente a su nombre. Y esa arma», señaló el Magnum, «es el arma reglamentaria que llevó durante sus años en el servicio secreto. Está registrada, tiene todos los permisos, y según la ley federal, tiene derecho a transportarla como considere oportuno, en cualquier lugar de este maldito país». Slater parecía a punto de vomitar. Sudaba profusamente. Yo no sabía. El sistema decía. «El sistema estaba equivocado», gritó Miller. «Y tú, en lugar de usar el cerebro que Dios te dio, en lugar de hacer preguntas, de verificar, de tratar a un ciudadano, a un anciano, con un mínimo de respeto, decidiste jugar a ser el sheriff del pueblo. Lo esposaste, lo insultaste, le dijiste que debía estar en un asilo». La revelación final, la humillación específica, hizo que Slater retrocediera como si lo hubieran golpeado. Miró a Arturo, y por primera vez, realmente vio al hombre que tenía delante. Vio la dignidad herida, la paciencia infinita, la historia viviente que había mancillado con sus manos estúpidas. Y entonces Slater se derrumbó. No físicamente, pero algo se rompió dentro de él. Su orgullo, su arrogancia, se desinflaron como un globo pinchado. Sus rodillas cedieron, no se arrodilló de manera elegante o dramática. Se hundió, como un saco de patatas, sobre la caliente superficie de la carretera. Las lágrimas le llenaron los ojos, mezclándose con el sudor. «Por favor». Su voz era un quejido, un sonido desgarrado. «Coronel, por favor, lo siento. No lo sabía. No sabía quién era usted». Arturo lo miró, no con ira, no con desprecio, con una pena profunda, inmensa, como un padre viendo a un hijo cometer un error terrible e irreversible. «Levántese, oficial», dijo Arturo, su voz suave pero firme. «Los hombres no se arrodillan así». Pero Slater no podía levantarse. Agarró el dobladillo del pantalón de Arturo, con una desesperación patética. «Tengo familia, 2 hijos pequeños. Por favor, no deje que me despidan. El capitán, perderé mi trabajo, mi pensión, todo. Por favor, le suplico». Morris miraba la escena, avergonzado, deseando estar en cualquier otro lugar. El capitán Miller observaba con los brazos cruzados. Su rostro era una piedra, pero sus ojos delataban una furia helada. Arturo suspiró.
Era un sonido de un cansancio infinito, el peso de demasiados años, de demasiado dolor, de demasiada estupidez humana presenciada. Miró hacia su auto, hacia las flores que se marchitaban para Clara. Miró al hombre roto a sus pies. «Officer Slater», dijo, y su voz consiguió ser voz gentil e implacable. «Usted no me pidió disculpas por esposarme. No me las pidió por insultarme. No me las pidió por impedirme llevar flores a la tumba de mi esposa». Hizo una pausa, dejando que cada palabra encontrara su marca. «Usted solo pidió clemencia cuando supo de mis medallas, cuando supo que yo era alguien. Eso me dice todo lo que necesito saber sobre el tipo de oficial que es, sobre el tipo de hombre que es». Leiter lo miró, sus ojos suplicantes, llenos de un terror absoluto. Arturo se volvió hacia el capitán Miller. Sus miradas se encontraron. En la de Miller había una pregunta silenciosa, una oferta, un solo gesto, una sola palabra de Arturo, y la carrera de Slater, su vida tal como la conocía, se terminaría para siempre. El aire contuvo la respiración. El sonido de un pájaro en un árbol cercano parecía ensordecedor. Arturo miró a Slater, hundido en la miseria de su propia creación. Miró más allá de él, hacia las calles tranquilas del suburbio que había elegido para pasar sus últimos años en paz, lejos de las medallas, lejos de la historia, lejos de todo excepto del recuerdo de su mujer. Y entonces habló. La tensión en la calle era tan palpable que se podía cortar con un cuchillo. El aire caliente de la mañana parecía vibrar con el silencio forzado, roto solo por los sollozos ahogados de Slater, que seguía arrodillado, aferrado al dobladillo del pantalón de Arturo como un náufrago a su último trozo de madera. Sus lágrimas manchaban el polvo del pavimento y la tela impecable de Arturo. Morris, el oficial más joven, miraba la escena con una mezcla de horror y fascinación. Se sentía cómplice, manchado por la acción de su compañero, y deseaba fervientemente fundirse con la pintura de la patrulla. El capitán Miller permanecía impasible, sus brazos cruzados sobre el pecho, pero sus ojos grises no se apartaban del rostro de Arturo, esperando la sentencia que él, como capitán, estaría obligado a ejecutar sin vacilar. Arturo Montenegro miró al hombre a sus pies. No veía a un oficial de policía, ni a un matón con uniforme. Veía el miedo, un miedo primitivo, visceral, a perderlo todo. Era un miedo que él conocía demasiado bien, aunque nunca lo había expresado de una manera tan patética. Lo había sentido en las trincheras fangosas de Corea, con el silbido de la artillería surcando el aire. Lo había sentido cada vez que se interponía entre un presidente y una potencial bala. Lo había sentido agarrando la mano de Clara en el hospital, viendo cómo la vida se le escapaba poco a poco. El miedo a la pérdida era un viejo y odioso conocido. Pero el miedo de Slater era diferente. Era egoísta. No temía por sus hijos, no realmente, temía por su comodidad, por su estatus, por la idea que tenía de sí mismo. Arturo podía verlo en sus ojos. Era el miedo de un hombre que había construido su identidad sobre cimientos de arena, y veía cómo la marea se los llevaba. «Levántese, oficial Slater», repitió Arturo, y esta vez su voz tenía un filo, una autoridad que no admitía réplica. No era una sugerencia, era una orden, la orden de un coronel a un soldado caído. Slater, temblando, con el rostro empapado en lágrimas y mocos, intentó componerse. Soltó el pantalón de Arturo y, usando el costado de la patrulla como apoyo, se puso de pie con dificultad. Se tambaleó, evitando la mirada de todos. Arturo se ajustó la camisa, alisó las arrugas donde las esposas lo habían agarrado. Cada movimiento era deliberado, calmado, restableciendo el orden en su mundo personal que había sido violado. Luego, se dirigió al maletero abierto de su Buick. Miller hizo un gesto para ayudarlo, pero Arturo lo detuvo con una leve elevación de la mano. «Yo me encargo, capitán». Se acercó al maletero. Allí estaba su pasado, expuesto al sol y a las miradas curiosas. El Magnum .44, pesado, reluciente a pesar de los años, un instrumento de violencia y protección. Y al lado, el estuche de madera. Sus medallas no eran trofeos, eran recordatorios. Cada una representaba un momento de terror, de dolor, de pérdida. La medalla de honor, en particular, le pesaba como una losa. La había recibido por un acto de valor que, en sus pesadillas, no era más que un borrón de sangre,
barro y el sonido ensordecedor de las ametralladoras. La había aceptado por los hombres que no volvieron a casa, no por sí mismo. Con movimientos reverenciales, cerró la tapa del estuche. El terciopelo azul y el oro quedaron ocultos. Luego, tomó el trapo de gamuza y envolvió cuidadosamente el magnum, ocultando también su frío brillo. Colocó ambos objetos en el maletero y lo cerró con un suave clunk. El sonido pareció romper el hechizo. Se volvió para enfrentarse a los 3 policías. Su espalda estaba recta, su mirada serena pero impenetrable. «Capitán Miller», dijo. «Señor». Miller se cuadró instintivamente. Este incidente ha sido un error, una serie de errores. Sus ojos se posaron en Slater, que seguía temblando, mirando al suelo. Errores de juicio, de carácter, de protocolo. Slater alzó la vista, un destello de esperanza miserable en sus ojos hinchados. Arturo continuó, su voz clara y calmada. «No pediré su despido, oficial Slater». Un sollozo de alivio escapó de los labios de Slater. «Oh Dios, gracias. Gracias, coronel». «No he terminado», lo cortó Arturo, y su tono se enfrió varios grados. La esperanza en los ojos de Slater se congeló. «No pediré su despido porque el castigo fácil rara vez enseña algo. Perder su trabajo lo convertiría en una víctima, en su propia mente y quizás ante los demás. Y usted no es una víctima hoy, oficial. Usted fue el agresor». Latter bajó la cabeza de nuevo, avergonzado. «Usted tiene una deuda», dijo Arturo. «No conmigo, con la comunidad a la que ha jurado servir, con el concepto mismo de servicio que su uniforme debería representar». Se acercó un paso más a Slater. A pesar de la diferencia de altura, Arturo parecía mirarlo desde arriba. A partir de la próxima semana, y durante los próximos 6 meses, dedicará sus 2 días libres al servicio comunitario. Se presentará en el hogar de veteranos San Lucas, en el centro de la ciudad. Allí hay hombres, mis hombres, algunos más jóvenes que usted, otros mucho mayores, que dieron todo por este país y ahora luchan contra fantasmas que usted ni puede imaginar. Necesitan ayuda, necesitan que les lean, que les lleven a pasear, que les escuchen, que les recuerden que no están olvidados». Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran. «Usted les ayudará. Barrerá suelos, lavará platos, cambiará sábanas. Y lo más importante, les escuchará. Aprenderá sus historias. Verá el precio real que se paga por la libertad que usted da por sentada mientras hostiga a ancianos en calles tranquilas». Slater lo miraba. Su rostro era una máscara de incredulidad. Eso era peor que ser despedido. Era una humillación constante, un recordatorio diario de su fracaso. «Capitán Miller», dijo Arturo, volviéndose hacia él, «supervisará personalmente que el oficial Slater cumpla con esta rehabilitación. Y si en 6 meses, el director del hogar de veteranos no me envía un informe diciendo que el oficial Slater ha sido el voluntario más trabajador, respetuoso y compasivo que han tenido en años, entonces, y solo entonces reconsideraré mi posición sobre su despido». «Está claro». Miller asintió. Una sombra de algo que podría haber sido respeto, o incluso admiración, cruzó su rostro endurecido. «Perfectamente claro, coronel. Se hará como usted dice». Arturo asintió. «Ahora, si me disculpan, tengo un compromiso que ha sido retrasado injustamente». Caminó hacia la puerta del conductor de su Buick. Morris, moviéndose finalmente, se apresuró a recoger el ramo de fresias del asiento del pasajero, y se lo alcanzó con una torpe reverencia. «Señor». Arturo las tomó. «Gracias, oficial». Las colocó de nuevo en el asiento, arreglándolas con cuidado para que no se aplastaran. Se subió al auto, arrancó el motor, que ronroneó suavemente. Antes de cerrar la puerta, miró una última vez a Slater. «La próxima vez que pare a alguien, oficial», dijo, su voz suave pero cargada de un peso inmenso, «recuerde que cada persona lleva un mundo dentro. Un mundo de historias, de dolores, de amores. Trate de verlo antes de ver una amenaza o un número en una pantalla. Ese es su verdadero trabajo». Cerró la puerta. Puso el intermitente. Miró por el espejo retrovisor y se incorporó a la calle con suavidad. El Buick verde se alejó, dejando atrás un silencio cargado. 3 policías y las cicatrices invisibles de una mañana que ninguno de ellos olvidaría.
Slater se dejó caer contra el costado de la patrulla, completamente derrotado. Miller se acercó a él. «Podría haber sido mucho peor, Slater», dijo el capitán, su voz ahora cansada. «Podrías estar esposado en el asiento trasero de mi coche, camino a la comisaría para ser procesado por agresión, conducta indebida y violación de los derechos civiles de un héroe nacional. En lugar de eso, tienes una oportunidad que, en mi opinión, no mereces. No la desperdicies». Slater no dijo nada, solo asintió, mirando el punto en el horizonte donde el Buick verde había desaparecido. Mientras, Arturo conducía. Las manos le temblaban ligeramente ahora que la adrenalina había pasado. La rojez en sus muñecas le ardía. Respiró hondo, intentando sacudirse la sensación de violación, la ira fría que había logrado contener, la tristeza profunda que le producía el encuentro. No por él, sino por el estado de las cosas, por la facilidad con la que la autoridad podía corromperse, por la amnesia histórica de un país que olvidaba a sus protectores. Llegó al cementerio. Las grandes puertas de hierro forjado siempre le parecían la portada de un libro silencioso. Condujo por los caminos serpenteantes hasta una sección sombreada por un viejo roble. Se estacionó, apagó el motor y se quedó quieto por un momento, escuchando el silencio. Tomó las fresias, cuyo aroma seguía siendo milagrosamente dulce y vigorizante, y salió del auto. Su paso era más lento ahora, más cansado de lo habitual. El encuentro le había quitado energía, le había recordado un peso que ya no quería cargar. Caminó entre las lápidas, un mundo de nombres y fechas, de amores que perduraban más allá de la muerte. Llegó a la suya. Era simple. Mármol blanco, pulido. Decía: Clara Montenegro. Incida una autoconfianza secuidos en Kira confianza desde conoyo. Amada esposa y faro. 1948. 2012. Hasta que el último eco se apague. Debajo de su nombre, había espacio para el suyo, y una inscripción que ya estaba grabada. Y más allá del deber, siempre te encontré a ti. Arturo se arrodilló con un pequeño gemido, ignorando el dolor de sus rodillas viejas y el de sus muñecas. Colocó las fresias con cuidado en el jarrón de bronce incorporado a la lápida. «Hola, mi amor», susurró, su voz quebrada por la emoción que ya no necesitaba contener. «Siento llegar tarde. Tuve un pequeño contratiempo». Se sentó en el césped, apoyando la espalda contra la fría piedra de la lápida, como solía hacerlo. Cerró los ojos, sintiendo el sol a través de las hojas del roble, dibujando patrones de luz y sombra sobre su rostro. «Te extraño», murmuró, y las lágrimas que se habían negado a caer frente a los policías fluyeron ahora libre y silenciosamente por sus mejillas surcadas. «Cada día te extraño más. El mundo allá afuera se vuelve más frío, más estúpido. A veces no sé para qué sigo aquí, sin ti». Permaneció allí, hablándole en voz baja a la piedra, contándole sobre el jardín, sobre el pájaro carpintero que insistía en taladrar el techo, sobre el horrible incidente de la mañana. Hablar con Clara era su terapia, su confesión, su único y verdadero consuelo. «Y le dije que fuera al hogar de veteranos», concluyó, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Quizás era una tontería, quizás no sirva de nada, pero no podía destruirlo, Clara. No después de todo lo que hemos visto destruido. El sol se elevó más en el cielo. El calor se intensificó. Sabía que debía irse, volver a su casa vacía, a su batalla solitaria contra el polvo y los recuerdos. Con un suspiro que venía de lo más profundo de su alma, se puso de pie con esfuerzo. Apoyó la mano sobre la lápida, sobre el nombre de ella grabado en la fría piedra. «Hasta mañana, mi amor», murmuró, besando la yema de los dedos y luego posándolo sobre la C de Clara. «Siempre hasta mañana». Se dio la vuelta y comenzó a caminar de regreso a su auto. Cada paso le costaba. La energía, la fuerza que había desplegado frente a los policías, se había esfumado por completo, dejándolo vacío, exhausto, terriblemente solo. Al llegar al Buick, se detuvo. Algo estaba debajo del limpiaparabrisas. Un papel blanco. No era un ticket de parking. Frunció el ceño. ¿Algún niño con un volante? Se acercó y lo cogió. No era un volante. Era un sobre blanco, simple, sin marcar, y no estaba simplemente colocado. Estaba metido con fuerza debajo del brazo del limpiaparabrisas, como para que no se lo llevara el viento.
Una extraña sensación de inquietud, un cosquilleo primitivo en la nuca que no sentía desde hacía años, le recorrió la espalda. Miró a su alrededor. El cementerio estaba vacío, silencioso. Solo el canto de los pájaros y el susurro del viento entre las lápidas. Con dedos que de repente no le respondían del todo, abrió el sobre. No estaba sellado. Dentro había una sola hoja de papel, doblada por la mitad. La desdobló. No había texto, no había mensaje escrito a mano. Era una fotografía en blanco y negro, de calidad profesional pero algo desvaída por el tiempo. Y al verla, el mundo de Arturo Montenegro se detuvo por completo. El aire se le atragantó en los pulmones. Una frialdad glacial, miles de veces más penetrante que cualquier otra cosa que hubiera sentido esa mañana, le heló la sangre. Las piernas le flaquearon y tuvo que agarrarse del costado del auto para no caer. La fotografía mostraba a un grupo de hombres jóvenes, con uniformes militares, sonriendo a la cámara. Estaban en algún lugar tropical, con palmeras al fondo. Eran todos muy jóvenes, casi unos niños, con la alegría despreocupada de quienes aún no han visto el verdadero horror. Él estaba entre ellos, con el pelo oscuro, una sonrisa amplia y descarada, el brazo alrededor de los hombros del hombre que estaba a su lado. El hombre de al lado era John Jack Valdez, su mejor amigo, su hermano de armas, el hombre que había muerto en sus brazos en un arrozal fangoso de Vietnam, hace más de 50 años. La herida más antigua y profunda de su alma, incluso más que la pérdida de Clara, porque la de Clara había sido un final natural, un adiós doloroso pero limpio. La muerte de Jack había sido diferente, culpable, llena de secretos que Arturo había enterrado con él. Pero no era la imagen de Jack, o la suya propia joven, lo que le hizo envejecer 20 años en un segundo. Era lo que alguien había escrito en la fotografía, con un rotulador rojo grueso, sangrante, que parecía gritar desde el papel. Una flecha roja, dibujada toscamente, apuntando directamente a la cara de Jack Valdez. Y debajo de la flecha, en letras mayúsculas que parecían gritar desde el papel, una sola palabra: ¿cómo? Y en el reverso de la foto, escrito con la misma tinta roja, un mensaje breve y aterrador: el pasado nunca está muerto, coronel. Solo espera. Ya es hora de hablar. Te encontraré. Arturo dejó escapar un jadeo seco, rasgado. Su mano, la que sostenía la foto, temblaba violentamente. Miró a su alrededor de nuevo, con una urgencia frenética ahora, buscando ojos ocultos, una figura entre las lápidas, el destello de un objetivo, pero no había nadie, solo el silencio de los muertos. Alguien lo había seguido. Alguien había estado aquí, observándolo en su momento más vulnerable, en el santuario de su dolor más profundo. Alguien que sabía, alguien que conocía a Jack, alguien que conocía la verdad. El corazón le martilleaba en el pecho. Un tambor de guerra que creía apagado para siempre. La paz por la que había luchado, por la que había trabajado todos estos años. El frágil equilibrio de su vida solitaria se hacía añicos en 1000 pedazos allí, bajo el sol implacable del mediodía. Se subió al auto con la torpeza de un hombre muy viejo o muy herido. Arrancó el motor, sus ojos escudriñando cada sombra, cada lápida, a través del parabrisas. Condujo fuera del cementerio como un sonámbulo, la fotografía ardiendo en el asiento del pasajero junto a las fresias marchitas, un contraste obsceno entre el amor y la amenaza. El capítulo 1 de su calvario personal había terminado. Pero otro, mucho más oscuro, más peligroso y cargado con los fantasmas de un pasado que nunca había dejado de acecharlo, acababa de comenzar. Y por primera vez en muchas décadas, Arturo Montenegro, el héroe, el guardaespaldas, el viudo, sintió el regreso de una emoción que creía haber extinguido, el miedo puro, absoluto y paralizante.